Cada día, millones de vehículos recorren las carreteras del mundo apoyados en un componente que la mayoría de nosotros damos por sentado, las llantas. Sin embargo, detrás de cada neumático Michelin hay un universo de innovación, ingeniería y procesos de fabricación de altísima precisión. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica una llanta Michelin? ¿Qué tecnología hay detrás de su rendimiento superior? ¿Por qué es considerada una de las marcas líderes en el mundo de los neumáticos? Hoy te llevaremos al corazón de las fábricas de Michelin para descubrir paso a paso cómo se crean estas impresionantes piezas de tecnología que garantizan seguridad, confort y eficiencia en la conducción. Prepárate para un viaje fascinante que cambiará para siempre la forma en que ves las llantas de tu auto. Aunque a simple vista una llanta puede parecer solo un anillo de caucho negro, la realidad es que en su interior se esconde un complejo mundo de materiales y tecnologías avanzadas. En Michelin todo comienza con una premisa muy clara: la calidad de la llanta depende directamente de la calidad de sus componentes. Por eso, el proceso de fabricación arranca con una selección rigurosa de los mejores materiales disponibles. Cada llanta Michelin contiene más de 200 componentes diferentes, cuidadosamente seleccionados y combinados para lograr un equilibrio perfecto entre seguridad, rendimiento, durabilidad y confort. El componente estrella sigue siendo el caucho, pero no cualquier caucho. Se utilizan tanto caucho natural, extraído principalmente de plantaciones certificadas en Asia y América del Sur, como caucho sintético, producido en modernas plantas petroquímicas. El caucho natural aporta flexibilidad y resistencia a la fatiga, mientras que el caucho sintético ofrece estabilidad a altas temperaturas y mejora la resistencia al desgaste. Además del caucho, las llantas Michelin incorporan sílice, un material que ha revolucionado la industria del neumático. La sílice mejora notablemente el agarre en superficies mojadas y reduce la resistencia a la rodadura, lo que contribuye a un menor consumo de combustible y a una mayor eficiencia energética. Otro componente clave es el negro de carbón, que refuerza el caucho y aumenta su resistencia mecánica. Gracias al negro de carbón, las llantas son capaces de soportar las fuerzas extremas que se generan durante la aceleración, el frenado y las curvas a alta velocidad. Pero la sofisticación no termina ahí. Las llantas Michelin también integran cables de acero de alta resistencia, que forman los aros de refuerzo y las cinturillas del neumático. Estos cables permiten que la llanta soporte el peso del vehículo y mantenga su forma incluso bajo cargas elevadas. Por último, se utilizan fibras textiles avanzadas, como poliéster, nylon y aramida, que refuerzan la carcasa de la llanta. La aramida, por ejemplo, es una fibra extremadamente ligera y resistente, utilizada también en chalecos antibalas y en la industria aeroespacial. Todos estos materiales llegan a las fábricas de Michelin en estado bruto y son sometidos a rigurosos controles de calidad. Se analizan su pureza, su resistencia, su comportamiento químico y su compatibilidad con los demás componentes. Solo tras superar estos controles, los materiales son trasladados al área de mezclado, el verdadero corazón de la formulación del caucho. Aquí, sofisticadas máquinas de mezcla combinan los ingredientes en proporciones exactas, siguiendo fórmulas que son auténticos secretos industriales. Cada tipo de llanta, ya sea para un turismo urbano, un SUV todoterreno, un camión de larga distancia o un avión comercial, requiere una receta específica adaptada a sus exigencias y a su contexto de uso. El proceso de mezcla es altamente controlado. Temperatura, presión y tiempos se monitorizan en todo momento para garantizar una mezcla homogénea y perfectamente equilibrada. Al final de esta etapa, el resultado es un compuesto de caucho de altísima calidad, con propiedades mecánicas y químicas superiores. Este compuesto será la base para las diferentes partes de la llanta, desde la carcasa interna hasta la banda de rodamiento. En otras palabras, la excelencia de una llanta Michelin empieza mucho antes de que el caucho toque un molde. Comienza con la selección meticulosa de materiales y con un proceso de mezcla que garantiza que cada milímetro del neumático esté optimizado para ofrecer el máximo rendimiento en cualquier condición. Una vez que los compuestos de caucho han sido formulados y refinados, comienza una de las fases más críticas y sofisticadas en la fabricación de una llanta Michelin: la construcción de su estructura interna. Aquí es donde el neumático empieza a tomar forma, no solo física, sino también funcional. Y es que una llanta no es simplemente una masa uniforme de caucho, es un complejo ensamblaje multicapa, en el que cada elemento cumple un papel vital para garantizar seguridad, durabilidad y confort. El proceso comienza con la creación de las capas textiles, conocidas en la industria como lonas o pliegues carcasa. Estas capas están formadas por fibras de alta resistencia, como poliéster, nylon o aramida, impregnadas con caucho para lograr una perfecta adhesión con el resto de la estructura. Estas lonas aportan
aportan flexibilidad y resistencia a la llanta, permitiéndole absorber los impactos y las irregularidades del terreno sin perder estabilidad ni deformarse permanentemente. Además, ayudan a controlar la expansión de la llanta cuando ésta gira a altas velocidades. Las lonas se cortan en tiras de tamaño y ángulo de orientación cuidadosamente calculados. Cada modelo de llanta requiere un patrón específico, optimizado para sus necesidades de rendimiento, agarre, confort, durabilidad o eficiencia energética. Mientras se preparan las lonas, en otra parte de la planta se trabaja con el acero de alta resistencia que formará el esqueleto metálico de la llanta. Los cables de acero se recubren con caucho para protegerlos contra la corrosión y mejorar su adhesión. Estos cables se trenzan en estructuras especiales que formarán los aros de refuerzo, los talones, que garantizan que la llanta se ajuste de forma segura al rin y soporte las fuerzas laterales durante el uso. Además de los talones, se fabrican las cinturillas de acero, un conjunto de bandas metálicas que se colocan en la parte superior de la carcasa. Estas cinturillas refuerzan la zona de contacto con el pavimento, mejoran la estabilidad a alta velocidad y contribuyen a un desgaste más uniforme de la banda de rodamiento. El proceso de ensamblaje de estas capas es una danza de precisión. Todo se lleva a cabo sobre un tambor giratorio en máquinas automáticas de altísima exactitud. Las lonas textiles se colocan primero, formando la base flexible de la carcasa. Luego se añaden los aros de refuerzo, integrados con la carcasa para asegurar el ajuste perfecto al rin. Sobre esta estructura se colocan las cinturillas de acero, perfectamente alineadas para garantizar una distribución uniforme de las tensiones. Entre capa y capa se aplican capas intermedias de caucho especial, que actúan como adhesivo y como zona de transición entre los diferentes materiales. Cada fase del ensamblaje es supervisada cuidadosamente. Cualquier desalineación, burbuja de aire o defecto de adherencia puede comprometer el rendimiento de la llanta y, por tanto, su seguridad. Por eso, Michelin ha desarrollado sistemas de control en línea que verifican cada etapa del proceso en tiempo real. Al finalizar esta fase, el resultado es lo que se conoce como un neumático verde. Una llanta completa en su estructura interna, flexible y lista para recibir la banda de rodamiento. En este estado, la llanta aún no ha sido vulcanizada y conserva un aspecto gomoso y blando, pero lo que ya está presente es el corazón de su rendimiento. La estructura interna, ese entramado invisible de textiles, acero y caucho, es lo que permitirá que la llanta soporte toneladas de carga, resista impactos, mantenga el control en maniobras bruscas y ofrezca un confort de marcha excepcional. Es, en definitiva, el núcleo que transformará una simple masa de materiales en un producto capaz de ofrecer seguridad y prestaciones excepcionales durante decenas de miles de kilómetros. Si la estructura interna es el corazón de una llanta Michelin, la banda de rodamiento es sin duda su rostro, su músculo y su interfaz con el mundo exterior. Es la parte que toca el pavimento, la que enfrenta la lluvia, el calor, la grava, el frío y las frenadas de emergencia. Y su diseño es una auténtica obra de ingeniería. Diseñar una banda de rodamiento es un desafío complejo. Debe equilibrar agarre, resistencia al desgaste, eficiencia energética, confort acústico y evacuación de agua, todo al mismo tiempo. Y cada tipo de vehículo, desde un compacto urbano hasta un avión de pasajeros, exige soluciones distintas. El proceso comienza con la formulación de un compuesto de caucho especial para la banda de rodamiento. Este compuesto difiere del usado en la carcasa. Aquí Michelin emplea combinaciones únicas de sílice, negro de carbón, aceites funcionales y resinas de última generación. El objetivo es lograr un caucho que sea flexible a baja temperatura, resistente a la abrasión y capaz de mantener un agarre óptimo en todo tipo de condiciones. La mezcla de estos materiales se realiza en extrusoras de alta capacidad, que generan una lámina continua y homogénea de caucho listo para ser moldeado. Pero lo más fascinante es el diseño del dibujo de la banda. Cada surco, cada lamela, las pequeñas ranuras en los bloques de goma, cada ángulo y cada profundidad tienen un propósito. No es estética, es pura funcionalidad. Los ingenieros de Michelin utilizan simulaciones por computadora de última generación para modelar el comportamiento del neumático en diferentes situaciones: frenadas en mojado, curvas a alta velocidad, nieve, barro o asfalto caliente. En paralelo, se realizan miles de kilómetros de pruebas en pistas
de ensayo y en condiciones reales. De esta manera se optimizan los patrones de la banda para maximizar la evacuación rápida del agua, reduciendo el riesgo de aquaplaning, el agarre en seco y en mojado, ajustando la rigidez de los bloques de goma, la distribución uniforme del desgaste para prolongar la vida útil de la llanta y la reducción del ruido de rodadura, afinando las frecuencias que generan los surcos al girar. Una vez definido el diseño, la banda de rodamiento se moldea en una pieza continua que luego se coloca cuidadosamente sobre el neumático verde ensamblado en el tambor. Aquí la precisión es absoluta. La colocación debe garantizar que la banda esté perfectamente centrada y que su grosor sea uniforme en todo el perímetro de la llanta. Un error de milímetros podría generar vibraciones, desgaste irregular o pérdida de prestaciones. Además, la unión entre la banda y la carcasa debe ser perfectamente homogénea. Por eso, entre ambas se aplica una capa intermedia de caucho adherente que, tras el vulcanizado, garantizará una integración total entre las dos partes. Al terminar esta etapa, la llanta ya tiene su aspecto final, los logos en el costado, la banda de rodamiento con su patrón característico y la estructura interna completa. Pero aún es un producto en bruto. Le falta el paso definitivo que le dará su resistencia, elasticidad y comportamiento dinámico definitivo, el vulcanizado. Y es allí, en la siguiente etapa, donde la magia de la química y la física transformará este ensamblaje en un verdadero neumático Michelin. Hasta este punto, lo que tenemos es un neumático verde, un complejo ensamblaje de caucho, acero y textiles, con su banda de rodamiento y su estructura interna completos, pero todavía blando, frágil y sin la elasticidad ni la resistencia que conocemos en una llanta terminada. Es en la siguiente etapa, el proceso de vulcanizado, donde ocurre la verdadera transformación. Aquí, el neumático pasa de ser un compuesto maleable a convertirse en una pieza robusta, capaz de soportar toneladas de carga y fuerzas extremas, kilómetro tras kilómetro. El proceso comienza colocando el neumático verde en un molde de acero de altísima precisión. Este molde no solo define el tamaño final de la llanta, sino que también contiene el diseño detallado que se grabará en el costado del neumático, el logotipo de Michelin, las especificaciones técnicas, los códigos de homologación y cualquier marca de identificación. Dentro del molde, el neumático es sometido a una combinación cuidadosamente controlada de alta temperatura y alta presión. El interior de la llanta se llena con una bolsa de aire o de agua caliente a presión que expande el neumático hacia las paredes del molde y lo mantiene perfectamente adherido a sus contornos. La temperatura dentro del molde supera los 170 grados Celsius y la presión puede alcanzar más de 20 atmósferas. Bajo estas condiciones ocurre la reacción química clave, el vulcanizado. Este proceso, descubierto en el siglo XIX por Charles Goodyear, consiste en la formación de enlaces cruzados entre las moléculas de polímero del caucho. Antes del vulcanizado, las cadenas de polímero son largas y pueden deslizarse unas sobre otras, lo que da como resultado un material blando e inestable. Durante el vulcanizado, los aditivos químicos, como el azufre, promueven la formación de puentes entre estas cadenas, creando una red tridimensional mucho más resistente y elástica. En otras palabras, el vulcanizado es lo que le da al caucho su elasticidad controlada, su resistencia al calor, su capacidad de recuperar la forma tras ser deformado y su durabilidad bajo estrés. El tiempo exacto de vulcanizado depende del tipo de llanta y de su tamaño. Para un neumático de turismo estándar, puede durar entre 10 y 15 minutos. Para neumáticos de camión o avión, el proceso puede ser considerablemente más largo. Durante todo este tiempo, el sistema de control de la prensa monitoriza constantemente la temperatura, la presión y la duración del ciclo, garantizando que cada neumático sea vulcanizado de manera uniforme y perfecta. Al finalizar el proceso, el molde se abre y el neumático, ahora completamente transformado, es extraído con sumo cuidado. Ya no es blando ni pegajoso. Ahora tiene la elasticidad, la firmeza y la resistencia características de una llanta Michelin, lista para enfrentar las carreteras del mundo. El acabado es impecable. El dibujo de la banda de rodamiento ha quedado perfectamente marcado. Las inscripciones en el costado son nítidas y la estructura interna está sólidamente integrada. Sin embargo, antes de llegar al consumidor, cada llanta debe pasar aún por una de las etapas más importantes, el control de calidad. Es en esta fase donde Michelin asegura que cada neumático cumpla con los exigentes estándares de seguridad y rendimiento que caracterizan a la marca. El proceso de fabricación de una llanta Michelin no termina cuando sale del molde. De hecho, es en este momento cuando comienza una de las fases más cruciales, el control de calidad. Porque para Michelin, la seguridad y el rendimiento de cada neumático
neumático no son negociables. Cada llanta que se produce pasa por un riguroso sistema de inspección diseñado para detectar incluso las más mínimas imperfecciones, tanto en la estructura interna como en la superficie visible. Y es este nivel de exigencia el que ha convertido a Michelin en una de las marcas más confiables en el mundo del neumático. El primer paso es la inspección visual. Operarios altamente capacitados examinan cada llanta a simple vista y con la ayuda de sistemas de iluminación especiales, buscando cualquier defecto superficial, grietas, burbujas, irregularidades en el dibujo de la banda de rodamiento, imperfecciones en las inscripciones laterales o cualquier señal de contaminación. A continuación, la llanta pasa por una prueba no destructiva fundamental, el escaneo por rayos X. En este proceso, el neumático se coloca dentro de un escáner que emite rayos X a través de su estructura. Las imágenes resultantes permiten a los ingenieros visualizar el interior de la llanta en tiempo real, revelando posibles defectos ocultos como separaciones entre capas, burbujas de aire o problemas en la alineación de los refuerzos de acero. Solo las llantas que superan esta prueba continúan en la línea. Después, cada neumático es sometido a una prueba de uniformidad y balanceo dinámico. Se monta la llanta en un tambor giratorio que simula las condiciones reales de rodamiento. Aquí se mide el nivel de vibración, la uniformidad del contacto con la superficie y el balance dinámico del conjunto. Cualquier llanta que presente desviaciones fuera de los parámetros establecidos es automáticamente descartada. Además, Michelin realiza en cada lote seleccionado una serie de pruebas destructivas en laboratorio, donde se somete a las llantas a condiciones extremas para comprobar su resistencia. Estas pruebas incluyen pruebas de carga extrema. Se aplica peso muy superior al recomendado para comprobar la integridad estructural. Pruebas de velocidad sostenida. El neumático se hace girar a altísimas velocidades para verificar su estabilidad térmica y mecánica. Pruebas de impacto. Se simulan golpes y baches severos para evaluar la resistencia a daños repentinos. Y pruebas de envejecimiento acelerado. Se exponen las llantas a ciclos de temperatura y humedad para predecir su comportamiento a lo largo de años de uso. Gracias a este enfoque exhaustivo, Michelin puede garantizar que cada neumático que llega al mercado ofrecerá un rendimiento seguro, constante y duradero. Una vez que las llantas han superado todas las pruebas, se realiza el marcado final, que incluye código DOT, Department of Transportation, que certifica que la llanta cumple con los estándares internacionales, identificación de lote y fecha de fabricación, e información específica del modelo y tipo de uso. Finalmente, las llantas se embalan y distribuyen a través de la extensa red logística de Michelin. Desde las más de 69 plantas de producción que la marca opera en 19 países, los neumáticos se envían a más de 170 países en todo el mundo. El transporte y almacenamiento también se controlan con sumo cuidado. Las llantas se almacenan en condiciones específicas de temperatura y humedad para preservar sus propiedades hasta el momento de su montaje en el vehículo. Así, lo que comenzó como una mezcla de caucho, acero y textiles se transforma tras un proceso de fabricación meticuloso y pruebas rigurosas en un componente esencial que garantiza la seguridad de millones de conductores en todo el planeta. Pero más allá de un simple producto, una llanta Michelin es el resultado de décadas de investigación, pasión por la innovación y un compromiso absoluto con la calidad. Cuando observas una llanta Michelin instalada en un vehículo, es fácil pensar que se trata de un componente más, una pieza funcional que simplemente permite que el auto ruede. Sin embargo, tras todo lo que hemos visto en este recorrido por su proceso de fabricación, queda claro que una llanta Michelin es mucho más que eso. Es una auténtica obra de ingeniería, un producto en el que confluyen ciencia, tecnología, diseño e innovación. Cada llanta que Michelin pone en el mercado es el resultado de más de 130 años de experiencia en el desarrollo de neumáticos. La marca invierte anualmente cientos de millones de euros en investigación y desarrollo, colaborando con universidades, laboratorios de materiales y centros de prueba en todo el mundo. Detrás de cada neumático hay años de trabajo en diseño de nuevos compuestos, en el desarrollo de patrones de banda optimizados y en la mejora continua de los procesos de fabricación. Y este esfuerzo se refleja en cada uno de los resultados que los usuarios valoran: mejor adherencia, menor consumo de combustible, mayor durabilidad y una conducción más segura y confortable. Pero lo que hace realmente especial a una llanta Michelin es su capacidad de adaptarse y evolucionar con las necesidades del mundo moderno. En un contexto donde la sostenibilidad y la eficiencia energética son más importantes que nunca, Michelin está a la vanguardia del desarrollo de neumáticos ecológicos, fabricados con materiales reciclables y diseñados para maximizar la eficiencia de los vehículos eléctricos. Además, la marca no solo fabrica neumáticos para automóviles, su experiencia abarca aviones, vehículos de competición,
maquinaria agrícola, bicicletas, motocicletas y hasta cohetes espaciales. Cada sector plantea desafíos únicos y exige soluciones específicas, lo que demuestra la versatilidad y profundidad tecnológica de la empresa. Por todo esto, una llanta Michelin no es un simple producto industrial, es el resultado de un compromiso inquebrantable con la calidad, la innovación y la seguridad. Es un testimonio del talento de miles de ingenieros, técnicos y operarios que, día tras día, perfeccionan cada detalle para ofrecer un neumático capaz de soportar las condiciones más extremas y garantizar la tranquilidad de millones de conductores en todo el mundo. Así que la próxima vez que tu auto pise el asfalto, recuerda que debajo de él gira una pieza que ha pasado por uno de los procesos de fabricación más exigentes de la industria, pensada para protegerte y acompañarte en cada kilómetro. En cada llanta Michelin hay un mundo de ciencia, de pasión y de excelencia, y eso sin duda la convierte en mucho más que una simple llanta. La convierte en un verdadero compañero de confianza en el camino. Ahora que conoces el increíble proceso que hay detrás de cada llanta Michelin, desde la selección de materiales hasta las pruebas más exigentes, seguramente no volverás a ver tus neumáticos de la misma manera. Detrás de ese círculo de caucho que gira bajo tu vehículo, hay más de un siglo de innovación, ciencia y pasión por la excelencia. ¿Te imaginabas que una llanta podía ser tan compleja? ¿Sabías que cada neumático pasa por pruebas tan rigurosas antes de llegar a tus manos? Cuéntanos en los comentarios qué parte del proceso te sorprendió más. ¿El diseño de la banda de rodamiento? ¿El vulcanizado? ¿Las pruebas de rayos X? Queremos leerte. Si te gustó este viaje al corazón de una de las fábricas más avanzadas del mundo del automóvil, suscríbete al canal. Aquí te mostramos cómo se fabrican los productos que mueven el mundo, desde los más cotidianos hasta los más sofisticados. Comparte este video con amigos apasionados por la tecnología, la ingeniería o el mundo del automóvil, porque cuando sabes cómo se hace algo, lo valoras mucho más. Nos vemos en el próximo video.